¿Qué onda, Magnética Banda? Bienvenidos a la Banda Magnética. En el capítulo de hoy vamos a estar en el cuarto episodio de nuestra serie sobre sectas y qué pasó después de ellas. En el día de hoy vamos a juntar las ideas de las tres sectas que habíamos venido hablando. Vamos a juntar el fanatismo religioso de Heaven's Gates, vamos a juntar las ideas neonazis de supremacía blanca que tenía Charles Manson, y vamos a juntar también un poco esta idea de tener una comuna y huir de tu país de origen con un montón de personas que te siguen ciegamente, así como lo hizo Jim Jones. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de la Colonia Dignidad, en uno de los lugares más recónditos de el Chile del siglo pasado. Yo soy el Dr. Degar y hoy nos acompaña el Dr. Darkness. Saludos, Banda Magnética. Ya quiero escuchar este nuevo capítulo, Dr. Degar. Yo también. Y nos acompaña el Dr. Mago Azul. Hola, ¿qué tal, audiencia? ¿Qué tal, Banda Magnética? Ya listos para entrar a fondo en este cuarto capítulo sobre sectas. Adelante, Dr. Degar. Muy bien, entonces comencemos. Saludos, polos y dipolos, bienvenidos a la Banda Magnética, donde hablamos de todo y de nada, polarizando las opiniones, unificando las ideas. La Banda Magnética no se hace responsable de lo dicho, insinuado o omitido en este programa. El día de hoy vamos a estar hablando de una secta que tiene sus orígenes en la Alemania nazi, pero que de alguna manera logró diseminarse hasta Chile. Vamos a ver unos aspectos principales de esta secta antes de contar qué fue lo que pasó después de su supuesto término. Sé que tal vez sea mucha información y voy a dejar muchas cosas a un lado, pero hay mucha información allá afuera, muchos programas, muchos otros podcasts que hablan de este hecho en particular. Estoy hablando nada más ni nada menos que de Paul Schoeffer y su secta llamada Colonia Dignidad. Originalmente Paul Schoeffer vivió como un joven adoctrinado de la juventud nazi de los años 40 y fue creciendo con estas ideas de supremacía blanca y este estilo de cosas, pero a la par, dentro de su círculo de poder y de influencia, logró desarrollarse como un líder religioso. El único problema es que este líder religioso tenía una predilección sexual por jóvenes varones. Entonces, en lo que se fue desarrollando la Segunda Guerra Mundial, él fue juntando una especie de inicios de secta en Alemania, hasta que terminó la guerra y entonces empezó a haber una reconstrucción del gobierno alemán, y entonces empezaron a ponerle atención a otro tipo de crímenes, no solamente a los crímenes de guerra, y fue que empezaron a buscar más información sobre Paul Schoeffer. Paul Schoeffer se entera, debido a que él tenía ya muchas conexiones en Alemania, y entonces decide huir de Alemania. Él piensa inicialmente que lo estaban buscando por ser nazi, pero pues más bien era por la situación que había de pederastía que ya se estaba empezando a percolar en su grupo religioso. La solución que se le ocurre a Paul Schoeffer para huir, pero manteniendo su perfil aún dentro de la parte religiosa dentro de Alemania, es cambiar su identidad, por así decirlo. Se muda y empieza a presentarse como un granjero, así como una persona típica y humilde, y eso le funciona un tiempo, pero después como que se enfrían las cosas, lo dejan de buscar por los casos de pedofilia, grave error, porque pues entonces empezó otra vez a sus andadas y empezó a juntar más gente, intentándolos organizar, diciéndoles que iban a juntarse para hacer una comuna totalmente autosuficiente. Y pues empieza a crecer otra vez su grupo de influencia. Y lo que decide, o más bien lo que ya tenía de cierta manera planeada, era huir de Alemania con todo su séquito de seguidores.
Y el lugar al cual decidió ir fue a una pequeña, un pequeño valle en las montañas de Chile. Y a diferencia de lo que le pasó a Jim Jones, que como que lo embaucaron y le dieron un lugar completamente infértil y no podía ser autosuficiente, en este caso fue al revés. Paul Schoeffer pues sí tenía ciertos conocimientos de administración de pequeños poblados y tenía conocimientos de ganadería y de cultivos. Entonces pues a él no se lo timaron y entonces sí logró conseguir un buen lugar, un lugar fértil, donde pudo llevarse a sus seguidores, aislarlos completamente en medio de Chile y ser completamente autosuficientes en cuanto a agua y comida. Paul Schoeffer, dentro de su visión religiosa, rechazaba cualquier avance moderno tecnológico y decía que la única manera en la cual se le podía rendir culto a Dios era teniendo la mínima cantidad de bienes materiales, como la mínima cantidad de recursos tecnológicos. Pues prácticamente quería vivir como en el siglo XIX. Aunque ellos decidieran moverse a Chile, como por eso de los años de 1961. Entonces sí, por eso de 1961 fue cuando se funda ya en sí la colonia Dignidad. Y pues en un inicio todos pensaban que simplemente era una especie de retiro espiritual, por así decirlo. Una comuna donde podían vivir libremente. Pero pues se van dando cuenta que no tienen ciertas libertades, como por ejemplo salir de la comunidad. Porque si intentaban salir, entonces hombres armados los perseguían, los traían de regreso y después les daban golpizas. Entonces pues toda esta gente vivía aquí completamente aislada del mundo, y aunque hubo intentos de escape, no era como que fueran muy útiles, porque pues llegaban a un poblado cercano y no conocían el idioma, no podían pedir ayuda, y si les llegaban a entender, Paul Schoeffer también tenía muchas personas infiltradas, o más bien personas que simpatizaban con Paul Schoeffer fuera de la comunidad, y pues rápidamente podían encontrarlos o les decía dónde estaban a los de la comunidad y los traían de regreso. Entonces terminaba haciendo lo mismo. Añadido a esto, además pues Paul Schoeffer, cuando llega ahí con su comunidad, Chile estaba bajo el mandato de Augusto Pinochet. Bueno, de hecho Augusto Pinochet llega un poco después al poder, después de ya fundada la colonia de Dignidad, pero pues fue casi como una tormenta perfecta, porque bajo el cobijo que le daba este gobierno a su colonia de Dignidad, Paul Schoeffer podía hacer lo que le viniera en gana. Y a cambio, lo que le daba Augusto Pinochet y a la DINA, que era que para los que no, no lo saben o no lo recordamos, la DINA significa Dirección de Inteligencia Nacional y es como un equivalente algo así como de la CIA. Bueno, lo era de la CIA o de la Sedena en Chile. Entonces lo que les daba Paul Schoeffer a estos dos grupos militares o al gobierno de Pinochet era un lugar recluido donde podían torturar a los disidentes políticos, reporteros o prácticamente cualquier persona que quisieran censurar. Y fue este contubernio el que hizo que pues explotara, más bien que Paul Schoeffer tuviera un poder que prácticamente incalculable sobre todos sus seguidores. Llegó al grado que incluso pues si llegaba a haber algún nacimiento en la comunidad, digo si llegaba a haber, porque el control de este personaje era tal en sus seguidores que les restringía cualquier contacto sexual. Pero si llegaba a haber uno y como consecuencia había un embarazo, entonces los padres eran limitados simplemente a fungir como las personas que lo iban a cuidar durante el primer año de vida. Y después de cumplido ese año, el niño era retirado de las familias y entonces se ponía en cargo de un grupo de élite dentro del círculo más cercano de Paul Schoeffer, donde había un par de mujeres nada más y un grupo de jóvenes que lo que se hacían cargo era de criar a estos niños y prácticamente programarlos para estar debajo de una vida en el cual
iba a constar de primeros años de vida, iban a ser constantemente abusados por Paul Schafer y después iban a ser esclavizados. Despreciaban a cualquier persona que viniera fuera de Colonia Dignidad. Este caso que menciono sobre la adopción, pues fue único, ¿no? Porque pues la aceptó desde muy pequeña a la niña, entonces pues ella creció con todas estas ideas de supremacía. Eran también altamente machistas, como a las mujeres constantemente se les refería como cerdos, y pues incluso un odio bastante marcado a todos los pares dentro de la Colonia Dignidad. Aunque no recibían castigos físicos al día a día, pues sí eran esclavizados, eran atormentados, constantemente se les restringía la alimentación, se les restringía otro tipo de cosas. Eran autosuficientes, pero ¿a qué costo, no? Digamos que tal vez lo único que no tenían de los nazis eran campos de concentración, porque ellos eran el campo de concentración. Otra cosa que tal vez sí podría ser de sorprender es que asociado a esta colonia también se creó una escuela particular que daba servicio a cualquier joven y niño o niña dentro de Chile, donde se les enseñaba las temáticas básicas de una escuela promedio, pero dentro de la visión cristiana altamente conservadora que se ejercía dentro de Colonia Dignidad, e incluso unos de los mandatarios llegaron a llevar a sus hijos ahí. Sin embargo, hay un par de testimonios que corroboran que las personas ajenas a Colonia Dignidad no eran abusadas por Paul Schafer. Tal vez principalmente porque pues de ellas no tenía el mismo control férreo que tenía sobre las víctimas dentro de las fronteras de su pequeña Colonia Dignidad. Entonces pues sabía que esas personas, en caso de ser víctimas, pues sí tenían otras personas a quienes podían contar qué era lo que estaba pasando, ¿no? En 1990, cuando termina el gobierno de Pinochet, entonces la nueva administración empieza a indagar un poco sobre las alegaciones que hay sobre un par de personas que sí escaparon de Colonia Dignidad y huyeron a Alemania en respecto a los casos de pedofilia, pero no logran en efecto mandar una orden de aprehensión contra Paul Schafer hasta 1997. En ese entonces pues Paul Schafer se entera y entonces se da la fuga. Y tardaron todavía pues unos 13 años más o menos en poder capturarlo. Cuando ya al fin, el 10 de marzo del 2005, lo encuentran en Argentina. Entonces unos periodistas dan la nota a la Interpol y ya la Interpol llega y hace el arresto. Junto con él estaban tres seguidores de Paul Schafer que eran muy cercanos a él. Eran Peter Schmidt, que era como su mano derecha y prácticamente era la persona encargada de la seguridad en Colonia Dignidad. Rebecca Schafer, que era su hija adoptiva, que hasta el último momento era fiel seguidora de su padre. Y Matthias Gerlach, que era también uno de las personas encargadas como de la administración de Colonia Dignidad. Y además estaba con ellos Friedhelm Seidner, que era una persona ya adulta, pero que desde su infancia había pertenecido al círculo de abuso de Paul Schafer. Y él se mantuvo a su lado todo ese tiempo porque él pensaba que simplemente estaban como en una especie de salida de aventura, como para explorar el mundo exterior. Él no tenía ni idea de que estaban siendo buscados por la policía. Se me figura a Rafa de Los Simpsons. Pues más o menos. Es que si fuiste adoctrinado desde pequeño y te negaron todo contacto al exterior, pues no vas a tener el mismo tipo de desarrollo y madurez emocional o psicológica. Sí. Entonces incluso él menciona en una entrevista que
no sabía cómo funcionaba la fecundación hasta los 40 años. Después de que se encuentran estas personas, pues fue el primer momento en el cual ya se empiezan a hacer arrestos de verdad. Porque en el 97 prácticamente las ratas abandonaron el bote, ¿no? Y se fueron a esconder a donde pudieron llegar. Un año después de que se encuentra este grupo de prófugos en Argentina, ya se dicta una sentencia. Y los abogados de Paul Schaffner dicen que intentan alegar que debido a su avanzada edad ya no era candidato para ir a prisión. Sin embargo, el juez no acepta su petición y aún así le da una condena completa debido a los cargos que había por conspiración. En realidad en ese momento no tenían suficiente prueba para poderlo mandar a prisión debido a los actos de pedofilia. Eso ya fue hasta después. Sin embargo, pues para ese entonces ya había fallecido Paul Schaffner. Paul Schaffner muere en el 2010. Entonces pues ya no alcanzó a tener como tal la condena por los crímenes de violación. Pero pues murió en la cárcel. No era como que iba a pasar más tiempo en la cárcel. Las otras personas que estaban junto con él recibieron una condena solamente de 3 años. Porque fue el tiempo donde se les dio fue el tiempo referente a los crímenes por estar prófugos de la justicia, ¿no? Pero el juez inmediatamente no inmediatamente, pero después de que se cumple esta condena, ya no les da los cargos ni de conspiración ni de abuso de menores a su hija Rebecca, ni al esposo de su hija y mano derecha Peter, ni tampoco a Freedom, debido a que pues dice que su situación era como que no tenían ninguna otra opción, como que eso era lo único que conocían en la vida y que estaban bajo el yugo de Schaffner. Entonces pues les quita esos cargos y entonces terminan estando libres. Para eso de 2011, no, perdón, 3 años después, como por eso del 2009. Entonces, pues lo que fue su hija y su esposo se fueron a vivir a Viña del Mar. Y Frederick Seidner, pues tuvo una vida plena después. Entonces se casó y tuvo 2 hijos. Aún así, como pasó el tiempo, en el 2011... empezó a haber una especie de cacería de otros miembros, porque pues recordemos, estas personas eran las más cercanas a él, pero pues había toda una red de personas involucradas con crímenes relacionados a la dictadura de Pinochet. Había personas involucradas en cuanto a la seguridad y a la esclavitud que había en el pueblo de Colonia Dignidad, y estos seguían prófugos. Entonces ya para eso del 2011, perdón, ya para eso del 2011, entonces se empiezan a atrapar a distintas personas relacionadas a la Colonia Dignidad, como lo fue Karl van der Berg y muchos otros nombres en alemán que prefiero no mencionar porque mi alemán es muy malo, juntando en un total 9 personas que sí tenían ya, bueno, quienes sí fueron condenadas a distintos tiempos en cárcel debido a su relación con actos de corrupción, a su relación con actos de tortura. Y pues también eran considerados actos de tortura o de abuso infantil, cosas como manipular a los niños a una corta edad, ¿no? Como lo hicieron las mujeres encargadas de las víctimas de Paul Schaffner. Debido a esto, Peter Schmidt y Rebecca Schaffner como que se entregan a las autoridades chilenas porque sabían que los iban a buscar otra vez, ¿no? Y pues les iban a levantar cargos en cuanto a su rol que habían ellos perpetrado dentro de la Colonia Dignidad. Pero debido a que pues ellos se entregaron y testificaron contra las otras personas,
pues los dejaron en libertad y también les retiraron los cargos. Entonces al final estas 3 personas, que fueron Felix Shatner, que había mencionado anteriormente, que eran su hija y esposo Peter Smith, y Rebecca, pues terminaron completamente en libertad. Estas capturas, que se desarrollaron en los años del 2011 y del 2013, que también vinieron después, fueron gracias a que se hizo una especie de asociación civil de las personas que vivían en Colonia Dignidad, que se llama Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad. Y dentro de este grupo se busca que se le haga justicia a las personas relacionadas a este evento y que se castigue a las personas responsables. Entonces ellos tienen, por así decirlo, una lista de seguimiento para saber qué es lo que está pasando con cada una de las personas que huyeron en un inicio de Colonia Dignidad. Gracias a este grupo también se ha logrado avanzar un poco en cuanto a ahora sí recuperar la dignidad de este pueblo, porque pues todos estaban ahí en contra de su voluntad, y una vez que se hizo la orden de arresto en el 97 y que todos huyeron, pues prácticamente quedaron a la deriva, ¿no? Entonces otras personas empezaron a intentar levantar la autosustentabilidad del pueblo e incluso intentar cambiar la imagen, porque pues no es algo muy llamativo, no era entonces ya muy llamativo seguir llamándose Colonia Dignidad. Entonces deciden cambiarse el nombre a lo que se llama hoy Villa Baviera. Y si tú la buscas, pues es incluso un destino turístico, que está ambientada como si fuera estilo alemán del siglo antepasado, pero con todos los lujos y comodidades de este siglo, y también son completamente autosustentables. No intentan de ninguna manera hacer como que su pasado no existe. Incluso en su página principal dentro de Villa Baviera, pues hacen mención de este evento, pero lo que sí dicen es que pues quieren superar esos momentos tristes que hubo en el pasado y quieren construir un buen futuro. Yo pienso que es algo pues de admirar de estas personas, que aún después de todo lo que está pasando, pues ellos siguen buscando crecer y pues aprender también de las cosas del pasado, ¿no? Ahorita pues debido a que es una colonia abierta, no tiene ya estas ideas de supremacía blanca o de supremacía debido a que viven dentro de esta comunidad, sino que ya tienen una visión más globalizada de qué es lo que está pasando en el mundo. Sí han pasado por un par de eventos medio turbios, por así decirlo, un par de noticias impactantes, porque seguían recibiendo información la policía sobre lugares o depósitos dentro de la colonia donde había cámaras de tortura o donde había armas. Incluso se llegó a encontrar gasarín y armamento pesado, porque a pesar de que rechazaban todos los avances tecnológicos del siglo XX, al parecer aceptaban todos los avances tecnológicos relacionados a armas. Esa tecnología sí. No, ¿quién nos comprende? O sea, incluso llegan a mencionar que había en los árboles cercanos a la periferia del pueblo minas y alarmas con sensores de movimiento. No. Órale. Era el siglo XX, estamos de acuerdo que no era precisamente algo tan común como lo era ahora. Bueno, incluso ahora tener esa mezcla no es exactamente lo más común. O sea, no es común tener esa mezcla, pero sí es común, pues, los sensores de movimiento, ¿no? Ajá. O sea, prácticamente... Bueno, de todas formas, pero... para ser una comunidad que rechazaba cualquier adelanto tecnológico, era un poco XD. No los adelantos tecnológicos, pero tráiganme mi cañón de plasma. Con esta mano los foto. Pero se está oyendo Pablito. Traigan mi bazooka de plasma. Es un niño de 5 años, señor. ¿Hablo en chino o qué, papi? Me recuerda a esta escena de Futurama, donde hay un personaje que le ofrece al Dr. Farnsworth. Le dice: yo no voy a ningún lugar sin mi Anthrax mutado.
para cazar patos. Nunca salgo. Oye, es que cazarlos con arma de fuego, pues, oye, es inmoral, viejo. ¿Qué te pasa? ¿Dónde está tu humanidad? Eres un monstruo, padre. Ahorita que lo mencionas, Patofóbico. Antraxfóbico. Yo también soy antraxfóbico, ¿eh? Y balafóbico. Misilfóbico. Con esas alergias a las balas. Venenofóbico. A la lava. bueno, es que fóbico se refiere más como a repeler, ¿no? O sea, Al miedo, sería como que sí. repeles las balas. Más bien sería como alergia. Una alergia, ¿no? Yo quiero esa fobia. También es una fobia. También es una fobia. Son las dos. ¿Se imaginan un superpoder algo así como hidrofóbico y no pueda tomar agua? Soy tareafóbico. No puedo hacer tareas. Me acerco a la tarea y se va. Regresa aquí, maldita tarea. Esta serie de capturas llega incluso hasta el 2014, donde se empiezan a apresar incluso a este grupo de generales y líderes militares del gobierno de Pinochet, relacionados tanto a su gobierno como a la DINA, por los crímenes que pasaron dentro de Colonia Dignidad. Y es por este mismo año incluso también donde se le da, por así decirlo, un cierre legal a lo que vendría siendo la pena que se le dictó a Paul Schoeffer, porque pues al ya estar muerto, pues es como de ya no tiene sentido que sigamos pendiente con este papeleo, y entonces ya lo dan por terminado. Sin embargo, pues siguen personas que estaban prófugas, y una de ellas fue Reinhard Göring, que llegó a los noticieros justo el año pasado, en el 2021. Y esto fue porque los servicios de búsqueda de inteligencia encontraron que estaba Reinhard tomando vacaciones en Italia. Entonces le mandaron la información a la Interpol para que hiciera el arresto. Entonces ya llega la policía, los arresta, y la mecánica se supone que era que Chile tenía que mandar una orden de extradición a Italia, y entonces se los mandaran a Italia para que entonces ya fuera enjuiciado. Pero al parecer hubo un caso de corrupción en contubernio con los cancilleres de Alemania en Italia, que logró escapar Reinhard, porque según la orden había llegado tarde, entonces ya no podían detenerlo más tiempo. Pero justo a inicios de este año lo que se descubrió es que sí llegó a tiempo la orden de apresamiento, según un periódico chileno. Pero pues aquí ya empieza a ser un poco pues media turbia, la verdad, ¿no? Es como de quién tiene la razón y quién no, o tal vez son si hubo un acto de corrupción o no hubo un acto de corrupción, ¿no? Así que actualmente Reinhard sigue prófugo, por así decirlo. Sí, entonces pues yo sí pienso que es de admirar el hecho de que el grupo de personas que están en la sociedad civil de Colonia Dignidad pues busque que se lleve justicia aún después de tanto tiempo, ¿no? Porque pues como vemos es algo muy difícil de lograr. Y pues muchas veces tal vez estábamos acostumbrados en Latinoamérica que una vez que ya no se hace justicia pues como que nos quedamos con los brazos cruzados, tal vez por miedo o por lo que sea, pero pues por lo menos estas personas tienen una ligera oportunidad de poder hacer valer sus derechos y pues la están utilizando. Además de los libros y podcasts que hablan acerca de esta Colonia Dignidad, también han salido una serie en el 2020 por Amazon Prime que se llama Dignidad, que habla precisamente de las cosas que se vivieron dentro de la secta, así como un documental de Netflix en el 2021 que se llama Un lugar llamado Dignidad.
Y por eso en el 2016 también salió una película que se llama simplemente Colonia. Y en esta película, en vez de hablar de lo que se vivió como desde la perspectiva de los seguidores de Schaffer, narra la historia de una chica cuyo no recuerdo si esposo o novio es apresado por el gobierno de Pinochet, y entonces se lo llevan a Colonia Dignidad y ella hace todo lo posible por encontrarlo y llevarlo a la libertad, y para hacerlo se infiltra dentro de la secta. Entonces, pues sí, esto es el posible material que pueden encontrar allá afuera si les interesa saber un poco más sobre esta secta. Y creo que pues hasta aquí llegaría lo que vendría siendo este capítulo, porque sería todo lo que tendríamos que contar sobre las personas que sobrevivieron, a los líderes y las personas que siguen prófugas. Esperemos que en un futuro no muy lejano se le pueda rendir justicia a estas personas. Ojalá que sí, doctor. A mí realmente me impresiona y me alegra saber que los miembros de esta comunidad, pues una vez que su líder se fue, pues subsistieron y han proliferado de manera civilizada, a diferencia de pues lo que pasó con las otras sectas de las que hemos hablado, donde pues si bien en algunos casos pues han seguido todavía con ideas retorcidas sobre la supremacía aria o creyendo en que lo que ocurrió no fue un suicidio, sino fue una especie de graduación. Pues en este caso digamos que cumplieron lo que Jim Jones planteaba en un inicio, que era la idea de vivir de manera autosustentable. Doctor Darkness, ¿qué le ha parecido este caso? Muy triste, muy, muy triste cómo es que se pudo dar todo, pues toda esta situación de abuso, en la que, pues sí, básicamente trajeron un infierno a la tierra. Y por otro lado, pues también creo que lo importante es eso de que, pese a que haya acabado, pues todavía se está buscando justicia, y creo que eso es lo que deberíamos tomar y lo que deberíamos intentar también hacer nosotros. No solo en este caso, sino en cualquier otro caso donde pues como que se deje ahí olvidado algún caso, pues no se debe, se tiene que dar el seguimiento como como aquí este pueblo ha seguido dando el seguimiento para pues que no se olviden sus nombres y las personas y todas las atrocidades que hicieron. Pues tal vez no es un final muy alegre, tal vez sí es ligeramente esperanzador, espero que así lo tome la audiencia. Pero con esto terminamos el capítulo de hoy y terminamos también la serie de 4 episodios sobre los eventos que pasaron después de un supuesto final a las sectas más populares. Nosotros somos la Banda Magnética, esperamos que les haya parecido interesante esta serie de capítulos y nos vemos en la próxima. Saludos, banda. Manténganse vivos. Manténganse eléctricos. Manténganse escépticos. Nos vemos.